Me bajaron del carro, me dijeron que me iban a matar. Me bajé del carro, asustado, pero como entre tranquilo y haciéndome el valiente. Me llevaron para la parte de atrás, me apuntaron a la cabeza y yo lo único que decía, había ido a un culto de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial y yo escuché al pastor evangelista que decía, en el último momento, si alguien se arrepiente, Dios puede hacer algún milagro. Y yo recuerdo cuando llegué a la parte de ese carro, de ese camión, yo decía, Señor, si usted hace hoy un milagro de verdad, yo hoy me vuelvo cristiano. Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más en una nueva transmisión y hoy estoy con un invitado muy especial, un amigo, un hermano en Cristo, a quien amo en Cristo Jesús y a quien respeto mucho, y es mi hermano Marlon. Y quiero que él nos salude en esta noche. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Rodrigo, y muchas gracias por invitarme a su programa. Pues estoy aquí para contar una historia de mi vida y pues que este testimonio sirva como ejemplo y como esa superación para muchas personas. Amén. Hermano Marlon, cuéntenos de dónde es usted y cómo fue su vida de su niñez. Hermano Rodrigo, pues yo nací aquí en Acacias en el año de 1990. Mis padres son paisas, mamá oriunda de La Dorada, Caldas, mi papá oriundo de la ciudad de Puerto Triunfo, Antioquia. Mis papás llegaron en el año de 1987 a la ciudad de Acacias a vivir aquí. Salieron desplazados de un corregimiento que se llama Betoyes. Allí perdimos 3 hermanos y mi papá llegó a vivir acá con mi mamá. Así transcurrió. En el año 1992 fallece mi papá y mamá quedó a cargo de nosotros, tomando las riendas del hogar como madre y padre y trabajando. Mi papá le compró, tenían un puesto en la plaza de mercado, venta de yuca, de plátano, de mazorca, y ahí mi mamá nos fue llevando, nos fue criando con lo poco, lo mucho. Gracias a Dios, pues hasta donde ella pudo nos dio. Y ya en el año 2002 fallece mi mamá, producto de trombosis, un derrame cerebral. Y pues por cosas de la voluntad de Dios perdimos nuestros padres, pero creo que mamá se encargó de hacer muchas cosas, de guiarnos, de decirnos qué era lo bueno y qué era lo malo. Gloria a Dios. ¿Por qué fallecen sus hermanos? 3 hermanos, dice. Pues mamá decía que mis hermanos, uno le cayó una casa encima, al otro lo mató la guerrilla, y de otra, una hermana, no me acuerdo, pues estaba muy chico cuando mi mamá nos contaba esas cosas. ¿Y su papá de qué falleció? Mi papá falleció de un derrame también cerebral. Sí. Se le subió la tensión. Tremendo, fue muy duro ese impacto de la pérdida de sus padres. Yo creo que lo más difícil de la vida es tener que perder un padre o una madre. Y más perder los dos porque queda uno solo. ¿Cómo fue esa transición ya de la niñez, ya a la adolescencia, luego a la juventud, luego que ya usted queda sin papá y sin mamá? ¿Cómo fue su vida de ahí en adelante? Pues ya en el año 2002, después de que fallece mi mamá, yo me fui a
una familia aquí en Acacías me abre las puertas de su hogar en una finca y me adoptaron como un hijo. Me fui a vivir allá, a aprender a trabajar. Pues me dieron cariño, me enseñaron también valores, me enseñaron el respeto. Muchas cosas que a veces, digamos que cuando en ese momento que pierdo a mi mamá, pues uno se vuelve rebelde, como adolescente que estaba entrando. Y ellos volvieron a encaminarme por ese camino, ¿sí? De los valores, de los principios. Seguí estudiando, me dieron todo hasta la edad de 18 años. Y pues ahí ya empieza como la vida de joven y quiere uno experimentar nuevas cosas. Entonces, pues empecé a experimentar fumar cigarrillo cuando estaba en el colegio, en 10º. Me pedía permiso en la finca y decía que me iba a hacer tareas, y iba y me tomaba unas cervezas o me fumaba medio paquete de cigarrillos, pero era como ese vacío de que no tenía a mis papás, de no tener a mi mamá y a mi papá, y quizás uno en desobediencia lo hacía, o por experimentar que se sentía fumar. Ya pues yo me fui a vivir a Yopal y empezó un proceso muy duro. Empecé a probar las drogas, me metí en ese mundo de las drogas a escondidas, iba y metía vicio y seguí consumiendo mucho licor. A veces duraba hasta 2 días que no llegaba a la casa. Y el licor, el cigarrillo me empezaron a causar problemas de salud, pero yo no los dejaba. No dejaba el vicio, no dejaba el licor, no dejaba, porque creía que eso me hacía bien, que creía que eso me iba a hacer sentir mejor. Cuéntame una experiencia de cuando estuvo en el mundo, en aquella situación de las drogas y el alcohol, que haya marcado su vida en algún momento, que usted haya dicho, realmente esta no es la vida que yo quiero, algo que lo haya marcado, que haya sido como ese comienzo para usted empezar a volver en sí. Que recuerdo que yo cuando estaba en el mundo hubo un momento, un punto de partida, en que uno como que vuelve en sí y dice, no, realmente yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito que mi vida pase algo diferente. Y ahí es donde Dios empieza a encaminarlo a uno hasta llevarlo a un encuentro. ¿Cómo fue ese punto de partida? Pues hermano Rodrigo, yo creo que nosotros como personas, cuando estamos en un problema o en una circunstancia, sea la edad que sea, desde que tengamos uso de razón, si estamos en un problema, le empezamos a hacer promesa a Dios. A la edad de 13 años sufro un problema y me llevan al hospital y me iban a operar de un pulmón porque tenía pulmonía, o sea que perdía un pulmón. Y yo recuerdo cuando la ambulancia iba toda desde Acacías a Villao, que yo le prometí, y uno le hace promesa a Dios. También tuve un problema, un accidente de trabajo a los 20 años. Me fracturé la columna y cuando cuando ya venía la ambulancia de Dinamarca, yo le hice una promesa a Dios y llegué al hospital y el Señor la cumplió, me sanó. Yo quedé para no volver a andar en esta vida, pero cuando llegué al hospital el Señor hizo un milagro y los médicos dijeron que no me había pasado nada. Salí caminando, gracias a Dios no me pasó nada, pero como uno le hace promesas a Dios, pues Dios en un momento de la vida llega y empieza a llamarlo, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Así es.
Ya para el año 2014 yo empecé a trabajar a manejar un camión, y en la ciudad de Arauca sentí que el Señor me estaba llamando porque iba manejando y se me atravesaron como unos 10 tipos en la carretera. Me bajaron del carro, me dijeron que me iban a matar. Me bajé del carro asustado, pero como entre tranquilo y haciéndome el valiente. Me llevaron para la parte de atrás, me apuntaron a la cabeza, y yo lo único que decía, había ido a un culto de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, y yo escuché al pastor evangelista que decía: en el último momento, si alguien se arrepiente, Dios puede hacer algún milagro. Y yo recuerdo cuando llegué a la parte de ese carro, de ese camión, yo decía: Señor, si usted hace hoy un milagro de verdad, yo hoy me vuelvo cristiano, dejo este mundo. Sé que me he vuelto alcohólico, sé que sigo con las drogas, con el cigarrillo, y quiero que usted haga un milagro, pero no permita que mi vida llegue hasta acá. Decía eso en mi mente y me acordaba de esa predicación en esa iglesia. Pero el Señor tomó el control. Caminé de ahí, cuando llegué a la esquina del carro, me hicieron caminar como unos 20 metros hacia una morichera. Y de allá, cuando llegué, había un poconón de hombres armados. Y empezaron a decirme que yo era un sapo de la guerrilla y hacerme una cantidad de cosas. Pero ese hombre, ese comandante que estaba ahí, no sé, Dios tomó el control y me dijo: tome las llaves de su carro y váyase, que usted no es la persona que estamos buscando. Esa fue la historia, ese fue el momento que Dios me permitió vivir para uno tomar conciencia y decir: basta, hasta aquí llegó mi vida. Tremendo, impactante, de verdad. Es como ese momento cuando el hijo pródigo volvió en sí. Amén. Amén. ¿Cómo fue ese momento ya de ese encuentro personal con Cristo? Ya ese encuentro de que ya uno se rinde. Que uno se rinde delante de la presencia del Señor, y viene el Espíritu Santo a morar en uno, porque realmente eso es una experiencia que lo marca a uno. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Pues me sucede ese momento que marca mi vida. Cuando me entregan las llaves, yo prendí el camión y arranqué para Arauca. Llegué al hotel y lloraba y lloraba. Recuerdo que duré como hasta las 3 de la mañana llorando, leyendo la Biblia, asustado, diciéndole a Dios que me perdonara, que tuviera misericordia, que sí, que me había equivocado, que había hecho lo malo, que hiciera algo, que mi vida estaba desordenada, que estaba vacía, que yo no tenía nada, que yo me sentía que no era nadie en la vida. Yo decía: tantos años que tengo 24 años y no he hecho nada en la vida. Y yo me miraba y lloraba esa noche, y yo sentía que Dios quería hacer algo en mi vida. Y yo dije: yo tengo que ir a buscar una iglesia, yo tengo que ir a buscar y empezar a buscar a Dios y dejar toda la parranda, el licor, las mujeres, el cigarrillo, el vicio, y que Dios hiciera algo en mi vida. ¿Cómo fue ya ese momento? Ahí usted rindió su vida al Señor. Ahí, a los pocos días, entrego ese carro, me vuelvo de Arauca y le entrego el carro al dueño y le digo que ya no quiero trabajar más, que yo tengo que ir a resolver otras cosas. Llegué a Casillas para el mes de mayo del año 2015 y fui a una velada
una velada de Pentecostés, me arrepentí, pasé al frente, sentí que Dios me perdonaba, sentí que Dios llenaba mi vida, que le daba nuevas metas, propósitos. Y desde ahí me encaminé, sentí que Dios empezó a darme la mano, a llenar ese amor que quizás mis papás no lo hicieron, pero no lo hicieron no porque no pudieron, porque fue algo que el Señor así lo decidió. ¿Cómo fue su vida después de? Porque el Señor Jesucristo, cuando llega a una vida, parte esa historia en dos: antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cómo ha sido la vida del hermano Marlon después de Cristo? Yo creo que cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón y de verdad le recibimos, lo primero que el Señor hace es darnos ese amor, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros sepamos que Él nos ama en todo momento. Y cuando llegamos a la iglesia, el Señor empieza a darnos promesas. Voy a hacer esto con tu vida, voy a hacer aquello, o voy a hacer tal cosa. Eso es lo más bonito, que nos vamos llenando de experiencias, que así las personas digan, pero yo no veo a Dios, y Él dice que Dios le prometió tal cosa, pero las personas no lo ven, pero nosotros lo sentimos, y sentimos cuando Dios nos habla. Eso es algo que nos marca la vida, y nos llenamos de promesas que Dios empezó. Cuando yo empecé en el año 2015 a asistir a la iglesia, Dios empezó a llenarme de promesas, Dios empezó a llenarme del amor incondicional de Él. Y todos estos años, 8 años, 9 años que cumplo en el mes de diciembre de estar congregándome en la iglesia, ha sido momentos duros, pero también momentos muy felices, porque esos momentos duros los he llenado con la presencia de Dios. Sí, porque la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Sí, es verdad que vienen los momentos difíciles, como todo ser humano, en algún momento le van a venir momentos difíciles, pero en Cristo siempre hay esperanza de que hay victoria. Que quizás hoy no fue bueno, pero mañana lo será, porque la palabra del Señor dice que Dios honra a los que le honran, y que ninguno de los que ha confiado en Él ha quedado avergonzado. La diferencia de la persona que está en el mundo es que está en batalla, pero siempre va a quedar en derrota. A diferencia del cristiano, que viene la batalla, pero eso significa que si viene una batalla, eso representa una victoria, eso representa una bendición. Cuéntenos de esas bendiciones, hermano Marlon, que yo he visto que Dios lo ha bendecido bastante. Cuéntanos. Pues, gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Creo que la primera bendición es que Dios a uno le dé salud, que Dios a uno le abra las puertas. Dios me ha bendecido de una manera muy especial. Empecé a estudiar con la ayuda de muy pocas personas que me han dado la mano y han creído en mí, porque de pronto usted ver un joven borracho por ahí y verlo transformado, pues usted dice, ¿será que le creemos o no? Como que uno dice, bueno, aquí algo pasa. Entonces la gente a veces como que tiene miedo de ayudar así a las personas, pero bueno, gracias a Dios, las pocas personas que me han ayudado, pues Dios me ha abierto las puertas a través de esas personas para hoy ser lo que hoy soy, para hoy ser una persona diferente, una persona con principios, con valores. Dios me ha bendecido con mi hogar, tengo una esposa, tengo unos hijos, y creo que eso es una bendición,
Amén. Hoy tener una esposa en medio de una sociedad que no se quiere comprometer, pues yo pienso que es una bendición tener un hogar, tener una familia, ¿sí? Sentirnos amados. Yo amo a mis hijos y yo digo, yo le doy a mis hijos lo que un día quise que mis padres me hubieran dado a mí. Una reflexión, ya para terminar, para aquellos jóvenes que están ahí, que de repente quieren salir de ese mundo donde están, pero no pueden, que de repente no le hayan sentido a la vida, de repente se hayan amedrantados por las circunstancias, que no saben qué va a pasar en el futuro con su vida, se hayan desamparados por situaciones con su familia, quizás que no valoran a sus padres, quizás tantas veces que no anheló el abrazo de un padre, no la protección de un padre, ¿verdad? Y quizás las jóvenes que tienen sus padres no los valoran, los tratan mal. Una pequeña reflexión para esa juventud que hoy en día necesita de Dios. Amén. Joven que está viendo este video, usted no es una casualidad. Dios tiene un propósito con usted. Lo primero que usted debe hacer es busque de Dios. Cambie esas amistades que lo están llevando por el camino que no es. Y quizá usted está diciendo y está pensando que sus papás ya no lo quieren. Que quizás que su vida está hecha a cuadritos. O que Dios no se acuerda de usted, que usted está viviendo. Hay muchas personas que quisieran tener hoy sus padres vivos. Y yo se lo digo de corazón, yo quisiera abrazar a mi mamá, a mi papá. No los tuve, pero tengo a Dios. Lo primero que usted debe hacer, joven, es busque a Dios. Dios va a llenar el vacío de su corazón. Dios le va a ayudar con ese problema de alcohol y de drogas. Se lo aseguro, se lo garantizo, que Dios puede hacer algo con usted. Usted hoy, si está mirando este video y usted toma esa decisión de cambiar, pues Dios inmediatamente va a intervenir. Porque Dios quiere lo mejor para usted, joven, jovencita, que se siente quizás destruida. Yo le digo, yo también llegué a un baño con ganas de quitarme la vida. Pero allí en ese baño sentía que Dios podía hacer algo. Llegué a un baño a quitarme la vida, a una regadera y decir, me voy a quitar la vida porque Dios no me ama, me quitó a mi mamá, a mi papá y estoy sufriendo en este mundo. Pero yo le digo que Dios sí puede hacer algo. Dios la ama, Dios lo ama, joven, que me nos está escuchando. Nosotros somos un testimonio de que Dios sí cumple lo que promete. La Biblia dice que Dios cumplirá su propósito en nosotros y eso es lo que Dios quiere hacer. No se sienta solo, jovencita, joven que me escucha, adolescente, no se sienta solo. Cuente con Dios. Dios lo ama. Dios nos ama a todos y Dios no quiere que usted se pierda. Por eso usted está viendo este video. Por eso usted está viendo este video, para que usted tome conciencia, que deje el alcohol, que deje las drogas, que lo van a destruir. Hoy se lo digo con el corazón, las drogas, el alcohol van a arruinar su vida si usted no toma una decisión. Dios puede hacer algo y Dios lo quiere hacer, pero necesita que usted tome una decisión y esa decisión es hoy. Mañana puede ser muy tarde. Yo he visto compañeros de estudio y de trabajo hoy en día están en un cementerio. ¿Por qué? Por no tomar una buena decisión, por no decir basta, ya está bueno dejar las drogas, dejar el alcohol. Joven, Cristo le ama. Qué bendición, mi hermano. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir su testimonio. La verdad que personalmente a mí me impactó y me ha conmovido bastante. Tengo la seguridad
que va a ser de mucha bendición para muchas personas que van a ver este video algún día. Manito Marlon, gracias por haber aceptado la invitación. No, hermano Rodrigo, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo testimonio o con una nueva predicación para edificación de tus vidas. Comparta y dale me gusta al video para que apoye este proyecto. Dios te bendiga.